lo cual, entonces, si yo quiero llegar a la forma pendiente ordenada al origen, el objetivo es calcular el valor de y. Acuérdense que no se llama despejar, se llama calcular. Y a partir de ahí, el concepto es primeramente operación inversa. En la operación inversa, entonces yo me doy cuenta que aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Obviamente necesito la dividiendo. Por lo tanto, aplicando el concepto que la y se calcula como un menos 3x más un 11. Pero, como dijo su compañera, también voy a aplicar otro concepto, donde el concepto se da. Y si yo utilizo el concepto de fracción parcial, entonces aquí voy a dividir entre un menos multiplicando y entre un menos 5, que es el que está multiplicando. Hay que tener bien claro cómo se llama, cuál es el objetivo y cuáles son los conceptos que voy a aplicar. Obviamente de aquí la ley de los signos. Y voy a aplicar la ley de los signos porque aquí está la división de dos signos iguales y aquí está la división de dos signos diferentes. Por lo tanto, estoy explicando eso que estoy ahí mencionando. Obtengo que la y se calcula como un 3 quintos de x menos 11 quintos. ¿Alguien me puede decir qué es lo que obtengo de esa manera de escribir? 26. 17. 4. Dime 26. Se obtiene la pendiente ordenada al origen. Pendiente y ordenada al origen. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la pendiente? 12. Dime 12. 3 sobre 5. Ok, la pendiente es 3 sobre 5. Ya les había dicho que acuérdense que el coeficiente va ligado a un signo. De ahí es donde obtengo la pendiente. Y yo sé que la pendiente me está diciendo que avanza 3 y que... Ah, no, disculpen. Me está diciendo que sube 3 y me está diciendo que avanza 5. ¿Y qué otro valor se obtiene de ahí? ¿Me habían dicho? 12, dime 12. 26. Dime 12. La ordenada al origen B. Ok, gracias. Ahora díganme cuánto vale. La ordenada al origen B. Ajá, díganme cuánto vale la ordenada al origen. 36. 36. 12. Menos 11 quintos. No, ¿cuánto vale la ordenada al origen? 12. 26. Es abscisa 0 y ordenada menos 11 Ok, quintos. muy bien. Ahí hay que tener en cuenta que ya cuando estoy hablando de la ordenada al origen, entonces eso es una coordenada. Y como dijo su compañera, es la abscisa 0 y la ordenada menos 11 quintos. Así que vayan entendiendo la manera adecuada en que se expresan. Acuérdense que eso se llama formismo. Si a todas las cosas les dices cosas, si a todas las cosas les dices que son... Hay un programa que se llama Dinosaurios. En el programa de Dinosaurios, que ahorita está en una plataforma de stream, menciona a Herr Sinclair que todas las cosas son piedras, son fuego o son aire. Entonces, su clasificación nada más es que todo es piedra, fuego o aire. Ya, hasta ahí se acaba, ¿no? Lo cual pues obviamente es ridículo. Obviamente es un programa de entretenimiento y pues se entiende eso, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando formalmente es que cada situación, objeto, circunstancia, etcétera, que tengamos, tiene un valor, tiene una conceptualización, etcétera. O sea, no lo puedo todo decir de igual manera, ¿no? Entonces, ahí aclarando, este término independiente es la ordenada de un punto que se denomina ordenada al origen. Y la ordenada al origen se simboliza con la letra B, tiene una abscisa 0 y tiene una ordenada que precisamente es el término independiente. Esa conceptualización es la que hay que aprenderse.
Obviamente si la empiezo a graficar, sabemos que debe partir de menos 5 quintos. Dejen que reaccione mi programa porque no quiere. Aquí son, entonces aquí es un entero que es 1, 2, 3, 4, 5 quintos. Luego vienen otros 5 quintos que son 6, 7, 8, 9, 10. Obviamente solamente dejo las divisiones más grandes y el 3 estaría por acá, pero lo que me interesa es que el menos 11 quintos está precisamente aquí. Ahora bien, ya que está aquí el menos 11 quintos, a partir de ahí debo de subir 3. Eso quiere decir que si subo 3, eso se le debe de agregar a la ordenada. Y si yo le ordeno a la ordenada, ya habíamos explicado que estos son 15 quintos. Y por lo tanto, al hacer esta operación, debido a que es una ley de la resta, me va a quedar que la ordenada a la cual yo voy a llegar va a ser un 4 quintos. Eso obviamente se ve por acá, ¿no? Que son 1 para arriba y 3 para arriba. O sea, esto que estoy haciendo es simplemente con los saltos de rana, como me enseñaron en la primera o en el kinder, pero sabemos que exactamente es nada de 4 quintos. Y cuando estoy mencionando que avanza 5, ese avanza, sabemos que por asociación de conceptos se lo debo de agregar a la abscisa y por lo tanto lo que estoy haciendo es un 5. O sea, la coordenada a la que estoy llegando es un 5,4 quintos. Eso también me da la facilidad de no estar marcando mis saltitos de rana. Lo estoy haciendo para que se vea visualmente y la otra es para que se vea analíticamente. Pero pues básicamente haciendo las operaciones como sabemos que aquí partimos de una ordenada al origen y aquí llegamos a un punto que no tiene nombre, simplemente es un punto de referencia. Y también sabemos que lo que debemos de hacer es unir estos dos puntos y de ahí nos vamos hacia un lado y nos vamos hacia el otro. Y ya está. Entonces, con eso yo puedo graficar. Acuérdense también que para expresar el resultado, yo lo debo de expresar en una forma. ¿En qué forma es? 36. 16. Era 26. 26, perdón. En forma general. Ok, en forma general. Y en forma general, ¿cuál es el objetivo? 24. 18 se iguala a 0. Se iguala a 0. Muy bien, ese es el objetivo. Y ahora díganme cuál es el concepto que debo de aplicar. 36. 36, dijiste, o 26. Sí, 36 Ok, con 3. 36. ¿La operación inversa? Ok, la operación inversa. Entonces, todo eso es lo que tienen que ir entendiendo, que no todo se llama igual, o sea, cada una de las preguntas está bien encaminada, o sea, no son preguntas abiertas y en general. Entonces, si yo quiero expresar el resultado, ya dijimos que el resultado debe ser en forma general y el objetivo es igualar a 0 y el concepto es la operación inversa. Y entonces este 11 que aquí está sumando, la operación inversa es resta, y por lo cual la forma general queda expresada como un 3x menos 5y menos 11 igual con 0. Obviamente aquí no me están pidiendo la ecuación de la recta, pero solamente es para preguntar, para que les quede bien claro todo lo que estamos mencionando y sepan de lo que estoy hablando. No nada más como que queden en el aire que todas las cosas son diferentes, ¿no? O sea, ni el caso. Todo va relacionado, todo va de la mano y obviamente pues hay que entenderlo, hay que practicarlo. Si estoy haciendo ahorita una especie de repaso, por llamarlo así, es para que les quede bien claro por qué, cómo se llama la forma, cuál es el objetivo que está buscando la forma y cuáles son los conceptos, que son 3 rubros diferentes y que hay que aprenderlo. Se me olvidaba, ¿qué es una forma? 41. 41. 41 es una manera de escribir para obtener o sustituir valores numéricos. Ok, muy bien, eso es una forma. Entonces, cada vez que tengo una forma, fíjense cómo aquí, en esta primera forma, en la forma general, de hecho yo no estoy obteniendo datos ni voy a sustituir, simple manera es expresarlo. Pero como bien dice la definición, es una forma de escribir. Entonces, acuérdense que hay diferentes formas de escribir y que de ahí es donde va surgiendo a cada uno de las posibles usos.
O sea, ¿dónde lo voy a aplicar o para qué lo voy a aplicar? No todos los problemas van a ser así como que directos, sino ahorita vamos a ver algunos ejercicios que están en lo que les estoy mandando en Classroom, y para que se den cuenta que, que, que si solamente se aprenden de memoria las cosas y no entienden el concepto, no van a poder saber qué contestar en cada uno de los ejercicios. Eso es el grado de complejidad que tiene geometría analítica, que es muy conceptual, y por eso geometría analítica es una de las materias que más reprueban, porque siguen pensando que matemáticas solamente es estudiar un día antes del examen. Todavía tal vez en álgebra y en geometría se podía hacer, eso entre comillas, ¿no? Pero actualmente pues ya no se puede hacer eso, ¿no? Permítame porque mi hija se va a conectar. Digamos que es el 2 y que ahora tengo un 3y menos 5x igual con 6. Y entonces ahora vamos a utilizar otra forma. La otra forma se denomina forma simétrica. Y la forma simétrica busca un objetivo. ¿Cuál es? 12. 18. Y Escuché un 6, igualar pero no a- sé si fue 16, 26 igualar o a uno. 36. 12. Terminaron en 36 6. igualar a 1. El primero terminó en 6, pero ¿quién fue? ¿16, 26 o 36? 16, dime 16. Igualar a 1. Ok, va. Entonces, el objetivo de la forma simétrica es igualar a 1. Si yo voy a igualar a 1, entonces necesito aplicar ahí varios conceptos. El primer concepto, ¿cuál es? ¿Y qué? 36. 32. ¿Dijiste 26 o 30. 32. dijiste 26 o 36? 36. A ver, 32. dime 36. 12. Simplificar la ecuación y simplificar la ecuación es dividir, es igualar el miembro izquierdo con el miembro derecho. No, te pongo una más. Y eso es así. ¿Alguien más que simplificar la ecuación? 18. 31. Disculpen, ahora sí ya no escuché. Bueno, igualar a 1 conlleva el concepto que es simplificar la ecuación. Sabemos que simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Y por lo tanto, si voy a simplificar la ecuación, entonces este y este lo tengo que dividir entre el mismo número, que es entre 6. Ok, una vez que simplifique la ecuación, también necesito aplicar otro concepto. ¿Cuál es y qué dice? 41. Dime por favor. 41. Dime por- Simplificar la fracción. Ajá, ¿y qué es simplificar la fracción? Y dice que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Ok, ¿y qué objetivo se está buscando? 35. 35. 14. 12. Dime 35. Que el 7 es la unidad. Ok, muy bien, que el coeficiente sea la unidad. Entonces, simplificar la fracción, bueno, ya simplifiqué la ecuación. También voy a simplificar para simplificar la fracción, debo tener bien claro el objetivo, que el coeficiente sea la unidad. Por lo tanto, de una vez lo voy a hacer ahí en lo primero que tengo. Aquí este lo debo de dividir. Disculpen, quería cambiar de color y no dejó. Entonces, este coeficiente lo debo de dividir entre 3, este coeficiente lo debo de dividir entre 3, este lo divido entre 5 y este lo divido entre 5. Obviamente aquí ya no hago nada porque ya está. Todos esos numeritos que estoy agregando, no es necesario que lo estoy haciendo, pero deben de quedar en el entendido que eso se hace de manera mental. Si quieren ponerlo, pues adelante, agreguen eso, ¿no? Pero se tiene que hacer de manera mental. Por lo tanto, el resultado es una y dividido entre 2 menos una x dividida entre 6/5. Y eso es igual con 1. Y entonces, ahora sí viene la pregunta interesante y que obedece a mucha conceptualización. Díganme, por favor, este primero, ¿cómo se llama? 12. Dime 12. Terminado. 27. Ordenada al origen A. Ok, muy bien. ¿Cómo supiste que fue ordenada al origen A? Tú misma, dime. Porque tiene una Ok, Y. ahora recompón tu respuesta. ¿Se llama ordenada al origen No. A? No.
No, la que tiene una X es la ordenada al origen A y la que tiene una Y es la ordenada al origen B. Ok, va. Ahí tuviste una gran imprecisión. ¿Alguien quiere corregir eso? 16, dime. 5. Ya que A es la ordenada al origen porque es en las coordenadas de las es en las ordenadas y es una ordenada al origen B porque es en las ordenadas y ordenada al origen A porque es en las Ok, abscisas. también estás cometiendo la misma imprecisión. ¿Alguien más le quiere corregir? 4. Dime 4. 42. Dime 4. Bueno, es que se identifica porque la X son las abscisas y la Y son las ordenadas. Entonces, al ser así, pasa como Y ordenada al origen y la X pasa como abscisa al origen, siendo así ordenada B y siendo así abscisa A. Ok, muy bien. Ahora nada más hay que ahí hacer la apreciación que no se dice pasa, porque ahí el pasar no existe. Acuérdense que el pasar significa algo sin dártelo y te lo voy a estar moviendo enfrente de ti varias veces. Eso es pasar. Entonces, lo que sí hay que aceptar es que como hay una Y, entonces esta que está aquí se llama ordenada al origen y la ordenada al origen es la B, no es la A, porque dijeron ordenada al origen y también dijeron abscisa al origen, pero las dos las mencionaron con la letra B. Entonces tengan mucho cuidado porque precisamente por eso ahora puse primero la Y, porque no se trata de cuál está primero y cuál está después, sino hay que observar que hay una Y para saber que esta es la ordenada. Y obviamente si es la ordenada, debe de ocupar la posición de las ordenadas. Esta implica que si una abscisa es la abscisa al origen, por eso es la letra A, y eso implica que debe de tomar el lugar de las abscisas. Pero acuérdense que para tomar el lugar de las abscisas, quintos va acompañado del signo. De este signo, que no vayan a dejar este signo, porque a veces este signo se lo saltan, y por lo cual al saltárselo, hay ahí pues imprecisiones. Este que está aquí completito es la abscisa, pero con todo y el signo. Obviamente, al estar hablando de ordenada al origen, aquí ya tenemos a la ordenada, por lo tanto el origen sería el otro punto, perdón, la otra coordenada que es 0, y al ser esta una abscisa, debido a que aquí es una X, entonces la otra coordenada es el 0. Tengan mucho cuidado en esa conceptualización, porque precisamente así lo dejamos los maestros. Fíjense la diferencia en el planteamiento del ejercicio, porque en el planteamiento aquí, buscando que entendieran el concepto, comencé con X, y aquí buscando que entendieran el concepto, comencé con Y, para que entendieran y adecuadamente hicieran la relación de la conceptualización. Entonces, ya con eso, por eso les digo, ¿no? En matemáticas se deben de cumplir 3 características. Formal, quiere decir, habla adecuadamente con las palabras que debes de utilizar. En el caso de su compañera, por poner un ejemplo, y solamente para que lo corrijan, o sea, no se trata aquí de evidenciar a nadie, sino se trata de dejar las cosas bien claras para que no cometan imprecisiones posteriormente. Cuando ella dijo se pasa o pasando, no, o sea, no utilicen esa palabra pasar porque no entra propiamente en lo que es matemáticas. Entonces, formalidad es utilizar todos los conceptos que le estoy diciendo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cómo se llama la forma? ¿Qué es una forma? ¿Qué es una ley? Etcétera, etcétera, ¿no? Además de lo formal, se necesita ser precisos. Y eso de precisos tiene que ver también con la exactitud. La precisión o la exactitud es la aplicación adecuada de los conceptos. Y la eficiencia conlleva en que en un solo paso apliques la mayor cantidad de conceptos. Obviamente hay que estarlos nombrando para que entonces se esté evidenciando que sí sabes lo que estás haciendo y que no solamente lo copiaste, que fue una chiripada, ¿no? Hay que dejarlo bien claro, el asentar que lo sé hacer, y por eso lo estoy justificando a través de conceptos. Entonces, ahora sí, con todo lo que me dijeron, que fue el nombre, el objetivo, o los objetivos, porque aquí son 2, yo ya puedo graficar. Y por lo tanto, la ordenada al origen, como ahí está marcado, es en 0, 2, obviamente es en la vertical, obviamente es el punto donde corta al eje de las ordenadas,
donde la recta corta el eje de las ordenadas, esa se llama ordenada al origen, y el otro punto es en menos 6/5. Sabemos que aquí son 1, 2, 3, 4, 5/5, 6/5. Obviamente esos pedacitos no los voy a escribir, solamente voy a escribir las divisiones grandes porque si no se va a saturar de información la gráfica o el esquema. Este que está aquí es la abscisa al origen y ya les había mencionado desde hace muchas ocasiones que aquí voy a unir este segmento, lo prolongo hacia el otro y ya tengo la gráfica o el esquema de la recta. Solamente entendiendo su nombre, cuáles son los objetivos y cuáles son los conceptos que debo de aplicar. Y con eso poco a poco ustedes, como se van repitiendo todos los conceptos en matemáticas por todos lados, entonces van a poder aplicarlo donde sea, ¿no? Por ejemplo, si tiene la integral de un 5x cuadrada, perdón, un 5x cúbica menos x cuadrada dividido entre un 7x cuadrada, pues ahí se están dando cuenta que ustedes pueden simplificar la fracción. Y simplificar la fracción quiere decir que van a dividir el numerador y el denominador entre el mismo número. En este caso estoy hablando de una variable. Dividen entre x cuadrada, dividen entre x cuadrada. Y entonces esto les queda que va a ser un 5/7 de x menos 1. ¿Por qué? Porque además de simplificar la ecuación, estoy utilizando fracciones parciales. Y al utilizar fracciones parciales llegó esta integral y esta integral ya es muy rápida de resolver. Pero eso se va a utilizar en cálculo integral. Los mismos conceptos, solamente que ahora aplicado con variables, porque a final de cuentas una variable me está representando un número y pues no hay tanto problema, ¿no? Así que por favor, síganse aprendiendo los conceptos, síganse aprendiendo los nombres y poco a poco irán subiendo de nivel. La idea es que todos, antes del primer periodo de evaluación, tengan bien claros los conceptos de todo lo que ya hemos mencionado. Bueno, ahora aquí resulta que en el ejemplo 3 tengo el punto K, que es de coordenadas menos 5,0, y tengo el punto R, que es de coordenadas 3, menos 4. Y yo les estoy pidiendo que calcula la ecuación de la recta. ¿Qué forma voy a utilizar? 12. Dime 12. Forma 2 puntos. Ok. Forma 2 puntos. Muy bien, gracias. Entonces, si voy a utilizar la forma 2 puntos, pues obviamente aquí viene la parte conceptual importante que yo debo de sustituir, o más bien debo de escribir la forma. ¿Alguien me quiere dictar la forma? 12. 12, díctamela. 5. 32. Díctamela 12. Y. Ajá. Y menos YK Permíteme tantito porque se me cerró la es aplicación. igual. Espérame tantito. Deja volver a abrir la aplicación. Yo oprimí el botón sin querer. Y ya ven, cada vez que oprimo el botón se cierra la aplicación. Pasa que Conozco la ordenada ahí voy, espérame. Todavía acá. Espérame. Pero yo soy 12. Sígueme. Ahora sí. Habíamos dicho que era la 12, ¿no? Entonces es la ordenada menos ¿qué? Sí. 12, dime. La ordenada menos la ordenada de K. Ajá. Sí. Luego. Es igual. Es igual. Perdón. Igual a la ordenada de A. ¿Alguien más? Ordenada de K. 16. Síguele 16. Ordenada K menos ordenada R. Esto sobre abscisa K menos abscisa R. Y esto por abscisa menos abscisa K. Ok, muy bien. Dale bien.
Entonces, acuérdense que esa conceptualización va basada en cuál es el primer punto y cuál es el segundo punto. Entonces, generalmente en la escuela, en las escuelas, muchos maestros te dicen y menos y1 igual a y2 menos y1, etcétera, ¿no? Pero eso no te lleva a nada porque necesitas ya entender qué es lo que está ocurriendo en tu problema. O sea, es una manera muy burda de entender o de explicar matemáticas, ¿no? Obviamente, lo que continúa es la sustitución. De la sustitución, pues no hay mayor problema, porque es una y menos una y, una ordenada de la k que es 0, luego la ordenada de la k que es 0, menos la abscisa, menos la ordenada de la r que es un menos 4. Sabemos que aquí hay que agregar un símbolo que son los paréntesis y que me está indicando la multiplicación, porque no puedo dejar esos juntos. Eso amerita obviamente que se indique la multiplicación, por eso aquí voy a agregar el menos 4 con su respectivo paréntesis. Sabemos que es un 5 menos la abscisa de la r que es un 3 multiplicado una abscisa menos la abscisa de la k que es un menos 5, y donde me implica que aquí otra vez debo de agregar el paréntesis, y por lo tanto al agregar el paréntesis debo de cambiar el otro símbolo, que este sí va a ser un símbolo de agrupación, que son los corchetes. Y entonces, ¿alguien me quiere decir cuáles son todos los conceptos que... 35. Dime 13. 13, dime. Ley signos, ley suma y simplificar la fracción. Ok. Ley de los signos. ¿Por qué? Porque hay por este. Sí. Entonces ese concepto sí es el adecuado. Luego me voy a otro concepto que dijo su compañera, que es la ley de la suma. Sí, porque resulta que aquí tengo dos signos negativos. Y si ustedes se dan cuenta, resulta que me va a quedar un 8. Y entonces, como dijo su compañera, pues efectivamente lo que debo de hacer es simplificar la fracción, porque sabemos que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Entonces, ¿me dijiste 13, perdón? ¿La última? Sí, 13. Ok, va. Entonces, de ahí, pues nada más entiendan que pues hay que saber cuáles son los conceptos que voy a aplicar. Obviamente por aquí hay un y menos 0, que eso pues simplemente la definición de resta. Si a la y le quito nada, pues sigue siendo y. Y entonces por aquí dijimos que me quedó un más, por acá dijimos que me quedó un menos debido a la ley de la suma, y por lo tanto con la ley de los signos resulta que eso me va a quedar un menos, y que eso como que ya lo tengo que empezar a entender, que el menos se va a quedar en el numerador por conveniencia. Si aquí hay un 4 y aquí hay un 8, pues sabemos que al simplificar la fracción esto me queda un medio. Habíamos dicho el signo menos queda en el numerador. Y esto va a ser multiplicado por una x, acá está la ley de los signos, que me está generando un positivo y un 5. Entonces vayan viendo cómo necesito saber cuáles son los conceptos que debo de aplicar y obviamente escribirlos todos, ¿no? Si en la evaluación por ahí se les va algún concepto, pues si pusieron 7 conceptos y se les olvidó uno, bueno, está bien. Pero si nada más pusiste 2 conceptos y se te olvidó uno, entonces ya hasta ahí llegó, porque no estás escribiendo todos los conceptos. Por eso hay que tenerlos bien claros, ¿no? Bueno, ¿alguien me quiere decir qué conceptos siguen? 36. 36. Sigue 26. Operación inversa, propiedad distributiva y ley de signos. Bien, gracias. Entonces, el concepto que sigue, como menciona su compañera, es una propiedad distributiva. ¿Por qué es una propiedad distributiva? Pues porque resulta que este menos 1 va a multiplicar a la x y va a multiplicar al 5. La multiplicación se distribuye en los elementos de la suma. Ahora bien, también necesito hacer una operación inversa. ¿Por qué? Porque este 2 está dividiendo y va a multiplicar a esta y. Y por último, obviamente debo de aplicar la ley de los signos, porque con la ley de los signos estoy viendo que este menos multiplica a este más y este menos multiplica a este más. La multiplicación de dos signos diferentes por resultado me da negativo. Y entonces aquí escribo un 2y igual menos x menos 5. Y de ahí pues ya sabemos que se debe expresar en forma general. Entonces lo único que debo de hacer es una operación inversa. Ahí no hay tanta robustez en la explicación. Estos dos son negativos, la operación inversa es positiva y por lo tanto, obviamente, ordenando, primero va la x, luego se escribe el 2y, luego se escribe el 5 con un 0 y ya
término esto. ¿Sale bien? ¿Alguna duda de todo lo que hemos hecho hasta ahorita, chiquitos? No, profe. Bueno, entonces obviamente solo es entender el concepto y así como lo estoy preguntando, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los, cómo se llama la forma? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los conceptos? Eso si lo empiezan a dominar, van a estar creciendo pero muchísimo en todo matemáticas. Si no los dominan y sigo con la apatía de no estudiar a diario, poco a poco se les va a hacer más complicados porque poco a poco se van a ir aumentando los conceptos y se van a estar aplicando más de los anteriores, que eso obviamente me puede llevar a el momento en que sea dificilísimo tantos conceptos, ¿no? Bueno, entonces voy a tomar unos ejercicios de por acá y para que vayan viendo de qué es de lo que se trata con respecto a lo que estamos viendo en el curso, ¿no? O sea, la base conceptual ya se las di, son 5 formas, ya conocen cómo se llaman, ya conocen el objetivo, ya conocen cuáles son los conceptos y ahora sí vamos a empezar a realizar ejercicios de los que están ahí. Acuérdense que esta semana y la semana que entra solamente van a ser formas de la recta, en las 2 semanas vas a dar lo mismo y la idea es que les quede bien claro el tema para poder continuar con lo otro que es un poquito más robusto, que conlleva más conceptos. Ok, si ya leyeron el enunciado, díganme por favor en qué forma lo debo de expresar y por qué. 12. Dime 12. Sería en la forma simétrica. Porque me pide sus 2 puntos de intersección. Ok, muy bien, es la forma simétrica. Ahora, solamente hay que hacer ahí un ajuste. Acuérdense que no se dice sería, porque sería es muy impersonal. Esa palabra de sería la empezamos a utilizar mucho nosotros cuando nuestros papás se dan cuenta que hicimos algo y empiezan, es que tal vez, es que posiblemente, es que sería el caso, es que daría la oportunidad y ya no lo hacen personal. Obviamente eso es por miedo al regaño, ¿no? Entonces váyanse quitando ese miedo al regaño porque ustedes ya no van a ser los regañados, sino ustedes son los que deben de poner el ejemplo para que los que están a su cargo, recuerden que ustedes van a ser técnicos y los técnicos tienen a cargo a obreros, o sea, para que sepan tratar a los obreros y para que vean la madurez emocional y de liderazgo. O sea, ustedes deben de ser líderes. Por eso, por favor, ya no utilicen jamás utilicen el sería, utilicen el podría. No, sean más exactos y digan, es esto. ¿Por qué es esto? Porque es lo que yo creo. Si tengo mal un concepto, pues por favor dime cuál es la imprecisión y lo corrijo. Es esto, puede esto, pero no podría. O sea, háganlo en afirmación, háganlo con ese sentido de seguridad, porque posiblemente lo que sepan no lo aprendieron bien, pero no fue culpa de ustedes, fue de la fuente. Entonces, si hay una imprecisión ahí, pues simplemente acéptenlo y ya, no pasa nada, ¿no? Por eso digan, es esto o todo en afirmación, ¿no? Entonces ya sabemos que, como dijo su compañera, lo que debo de hacer es llevarlo a la forma simétrica. Y si lo llevo a la forma simétrica, ya sabemos que el objetivo es igualar a 1 y también sabemos que lo que se debo de hacer es, primeramente, como aquí está el 10, yo me doy cuenta que lo que debo de hacer es una operación inversa. Además de la operación inversa, necesito simplificar la ecuación. Y además de simplificar la ecuación, también necesito simplificar la fracción. Y simplificar la fracción, acuérdense que el objetivo es que el coeficiente sea la unidad. Por lo tanto, si yo hago todo de jalón, les va a quedar una X, ¿entre cuánto? 35. Dime 35, ¿entre cuánto? ¿Entre 10? No. 16. Dime. Entre 10 tercios. Te pongo en la mitad. ¿Alguien más? 32. 24. 36. ¿Sí dijiste 36 o fue 26? 37. 37, dime 37. 12.
Menos 10 de... Ok, pero dilo segura, no se te Sí. aguanque la voz al último, ¿no? Entonces, efectivamente es entre menos Sí. 10 tercios. ¿Por qué es entre menos 10 tercios? Porque acuérdense que aquí hay una operación inversa y la operación inversa me lleva al menos 10. Eso quiere decir que para simplificar la ecuación, efectivamente tengo que dividir entre menos 10, que es este menos 10. Y para simplificar la fracción es este 3, por eso estoy dividiendo entre 3. Obviamente también divide entre 3 arriba, pero pues eso ya no se hace, simplemente se aplica el concepto y ya estuvo, ¿no? Luego, si ustedes se dan cuenta, aquí aparece un menos. Quiere decir que aquí hay una Y. ¿Alguien me puede decir qué número está aquí abajo? 12. 16. 7. 16. Dime 12. Menos 10 quintos. Menos 10 quintos, ok. Ahora bien, ¿cómo supo su compañera que era menos 10 quintos? Pues supo su compañera que era menos 10 quintos por lo mismo que les dije hace rato. Este primero me lleva a que la operación inversa sea menos 10. Por eso tengo que dividir entre menos 10. Ahí aparece el menos 10. Pero para simplificar esta ecuación yo estoy dividiendo entre 5. Por eso aquí tengo que dividir entre 5. Ahí lo que deben de tener en cuenta es que simplificar la fracción solamente es entre el número. No estoy dividiendo entre el signo. Que eso es algo que van a tener que ir mejorando conforme vaya pasando el tiempo y entender que hay varias cosas que pueden hacer, pero hay que hacerlas precisas, o sea, adecuadamente el concepto. Insisto, operación inversa entre menos 10, perdón, operación inversa menos 10, por eso dividieron entre menos 10, aquí está el menos 10. Simplificar la ecuación, solamente este 5 sin el signo, fíjense cómo el signo se mantiene, ese signo se mantiene, solamente al 5 lo dividieron entre 5, por eso estoy dividiendo aquí entre 5. Obviamente eso lo estoy haciendo en un solo paso y obviamente de ahí todavía me hace falta aplicar otros conceptos, ¿no? Simplemente lo estoy haciendo ahorita así para que vayan viendo que pueden llegar a ese nivel de aplicar muchos conceptos mentalmente. Obviamente aquí ya habíamos dicho que es un menos 10 entre 10 y por lo tanto aquí el resultado es 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aquí estoy siendo eficiente porque estoy aplicando muchos conceptos. Si no pueden, háganlo un paso por concepto. Un paso por concepto. No hay ningún problema. Pero obviamente deben de llegar a dominar los conceptos para que sean más eficientes. Ahí viene la gran diferencia entre los que se lo aprenden rápido y lo dicen bien. Entre los que se lo aprenden lento y lo dicen bien. Y entre los que no estudian lo suficiente y lo dicen mal. En otras palabras, si aprendo lento o aprendo rápido y termino diciéndolo bien, muy bien. Eso se llama responsabilidad del aprendizaje. Si con 2 leídas ya me aprendí todos los conceptos, felicidades. Si con 35 leídas ya me aprendí el concepto, felicidades. Porque lo que estoy viendo es el resultado de decirlo bien. Pero los que no son responsables en el aprendizaje y lo leen una vez y les da flojera y no lo vuelven a leer hasta dentro de una semana y luego lo leen y luego les da flojera y que no son responsables de su aprendizaje, obviamente siempre lo van a decir mal o nunca lo van a decir. Esa es la diferencia entre los dos tipos de actitudes. Responsabilidad en el aprendizaje y no tener responsabilidad en el aprendizaje. No estoy diciendo que se lo aprende más rápido. Estoy diciendo, ¿quieres aprendértelo? Pues a lo mejor te va a costar hasta 42 días. Pero si no quieres aprendértelo, pues estúdialo cuando tú quieras y de todas maneras no te lo vas a aprender. Pero eso fue tu decisión. ¿Alguien me puede decir cuál es el valor de la abscisa al origen? 35. Dime 35. 10 es menos 10 tercios, coma 0. Ok, muy bien. Entonces, la abscisa al origen es menos 10 tercios, coma 0. ¿Alguien me quiere decir el ordenado al origen? 27, 26 es la ordenada B. Ajá. No, espera. Abscisa. Ay, ya me confundí. La ordenada al origen. 17, 27B 27, dime. es ordenada 0, abscisa 0, ordenada menos 10 No, quintos. ¿alguien más? 32 es 0, menos 2. No, ¿alguien más? 4, dime. 18. 4. Es
Es B con abscisa 0, coma y ordenada 10 No, quintos. tampoco. ¿Alguien más? 37. 12. 2. 17. No, dije 12. Dime 12. Ordenada de origen B, abscisa 0, ordenada Ok, 2. muy bien. Acuérdense que ustedes ya saben hacer todo. Entonces, los que me lo dijeron a la mitad, ahí, insisto, estamos en la parte conceptual. Por eso, los que me dijeron ordenada B es 0, menos 10 quintos, ahí hay una imprecisión. ¿Por qué hay una imprecisión? Porque esto, ustedes saben que se puede aplicar un concepto que se llama dividir. Y dividir es repartir. Entonces, forzosamente tienen que dividir, tienen que repartir. Ahí no hay opción. Si lo saben hacer, hay que hacerlo. Pero los que me dijeron menos 2, les faltó otro concepto, que es ley de los signos. Ese menos entre menos, les había dicho que lo debían de considerar y por lo tanto es un más 2. Entonces, tengan mucho cuidado, por favor, porque en la evaluación voy a calificar todos los conceptos. Si en algún momento, y se los vuelvo a decir, se los repito, si en algún momento alguien me dice que la ordenada del origen es 0,10 quintos, esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque no estás aplicando todos los conceptos, y todos los conceptos te faltó repartir, dividir, repartir. Oiga, maestro, pero es que se ve. No, no se ve, porque estamos calificando conceptualización. No estoy calificando se parece al resultado. Estoy calificando formalismo, estoy calificando precisión y obviamente eficiencia. Entonces, la eficiencia tal vez esa no es tan importante porque algunos lo van a hacer en 20 pasos y otros en 3. Lo más importante es la precisión o la exactitud, y la eficiencia la vamos a ir desarrollando poco a poco, obviamente sabiendo bien qué es cada uno de los conceptos y aplicándolos adecuadamente. Obviamente de ahí pues ya estuvo, ¿no? Ya tenemos la intersección con el eje de las X, que es este, y ya tenemos la intersección con el eje de las Y, que es esto. Y ya de ahí ya llegué. Ahora, ¿por qué están manejando una Y? Pues para que entiendan que es intersección con el eje de las Y. Aquí no se les quiso poner una A o no se les quiso poner una B, porque si no ya estaríamos diciendo en la respuesta directamente lo que queremos. Por eso no se hace así, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este ejercicio está así como que súper rápido, porque solamente es conceptual. O sea, hay que entender bien qué es lo que me están preguntando, y eso que me están preguntando obedece simplemente a que lo estoy haciendo bajo un punto de vista de mucha conceptualización, de mucho entender qué es lo que me están preguntando y por qué me lo están preguntando. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de este ejercicio? Yo sí tengo una duda, profe. No entendí por qué ocupamos la forma simétrica. Por la conceptualización. ¿Cuál es la conceptualización? Si tú vas a utilizar la forma pendiente ordenada al origen, tú sabes que vas a obtener una Y que va a ser igual a la pendiente por la X más la B. Ahorita aprovechando, ¿alguien me quiere decir qué significa esta X y esta Y? No escuché. Alguien me dijo, pero no se escuchó su micrófono. 9, dime 9. ¿Qué quiere decir esa X y esa Y? Es el punto que representa todos los puntos de la gráfica. Ok, y se llama lugar geométrico. Muy bien. Entonces, fíjate quién me preguntó. ¿Cómo supiste que voy a utilizar esa forma? Pues porque tú ya sabes que si lo llevas a la forma pendiente ordenada al origen, solamente vas a obtener pendiente y solamente vas a obtener ordenada al origen. Pero como te están pidiendo los puntos de intersección, tú sabes que el concepto es que esos puntos de intersección reciben el nombre de A y de B, minúsculas. Por lo tanto, aquí nada más tienes la B. Quiere decir que no te sirve la forma pendiente ordenada al origen. Si tú te vas a la forma general, pues la fórmula general no te sirve de nada más que para escribir el resultado. Entonces esta ni al caso. Si tú te vas a la forma punto pendiente, esta es para sustituir y obtener la ecuación de la recta. Conclusión, esta tampoco te sirve. Y si tú te vas a la forma dos puntos, pues es lo mismo. Es para sustituir y para encontrar la ecuación de la recta. Tampoco te sirve. Pero si tú te vas a la forma simétrica, en la forma simétrica, sabes que la forma simétrica
es X entre A más Y sobre B igual con 1. Y de ahí entonces te das cuenta con tus ojitos de la cara que esta A es la intersección con el eje de las X y esta B es la intersección con el eje de las Y. Entonces, ¿cómo sabes? Pues porque te sabes los conceptos. Si no te sabes los conceptos, nunca vas a saber qué es lo que debes de calcular. ¿Cómo te vas a aprender los conceptos? Hay que estudiar. ¿Cuándo tienes que estudiar? Diario. ¿Cuántas veces diariamente? Todos los días. Y todos los días implica de lunes a domingo, incluyendo 15 de septiembre, 16 de septiembre, 1 de noviembre, 2 de noviembre. Y eso no quiere decir que seas un niño. Eso quiere decir que eres un estudiante. Simplemente los que les llaman ñoños son estudiantes. Pero son estudiantes que sí estudian cuando deben de estudiar. Hace ratito estaba en la junta que les digo que estaba del área central. Y a mí me sorprendió, de veras me sorprendió, las opiniones de algunos maestros. Porque pues como que no estaban en el lugar adecuado cuando yo soy docente. Entonces el docente tiene otro punto de vista. Y hace ratito pareciera que hay ideas un poco fueras de lugar. Pero bueno, está bien, ¿no? Cada persona es diferente. Pero sí lo que tienen que entender ahorita es que ustedes son estudiantes. Y un estudiante es todos los días, todos los días. El día que no estudiaste, estás desperdiciando un día para tu formación. Y es el concepto que hay que cambiar de la idiosincrasia mexicana, donde la mayoría de los mexicanos piensan que puedes estudiar antes del examen y ya. ¿Sale bien? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? No. Sale bien. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, ninguna duda, acuérdense que les estoy diciendo las cosas en buen plan, ¿no? No es para regañarlos, no es para que se sientan mal, simplemente es para que entiendan el nivel al que pueden llegar, si se lo proponen. Si no se lo proponen, pues no podremos. Bueno, vamos a cambiar de videollamada, voy a pausar la grabación. Por lo que dice el enunciado, ¿cuál es la forma que voy a utilizar? 35. 35, 27. 35. La forma punto pendiente. Ok, voy a utilizar la forma punto pendiente. ¿Cómo supo su compañera que hay que utilizar la forma punto pendiente? Pues porque precisamente ahí me están diciendo qué es lo que tengo y qué es lo que quiero. Entonces, al leer el enunciado, acuérdense que todos los enunciados están en lenguaje español. Y obviamente al estar en lenguaje español, necesito saber lenguaje español. Que aunque pareciera un poco ridículo, pues hay muchas personas que no lo entendemos. Porque hablamos con modismos, hablamos con palabras que antisonantes, que ni al caso. Y nosotros mismos nos vamos creando una cultura que no es la adecuada. Por eso les digo, no digan albures, no digan groserías, no digan doble sentido. No, ya, olvídense de eso. Que era cuando éramos chiquitos, ¿no? O sea, eso es dejar de ser adolescentes. Hay muchos que a los 50 años siguen siendo adolescentes porque toda su vida y en todos lados dicen groserías cuando en realidad ni entienden el significado. Yo observo que me están diciendo, dado un punto y el ángulo. Pero al darme el ángulo de inclinación, también yo ya sé que el ángulo está asociado a un nombre, a una 12. 12, dime 12. 4. Dime 12. Pendiente. Se llama pendiente, muy bien. Se llama pendiente. ¿Y cómo sé que se llama pendiente? Ah, pues porque ya me han dicho varias veces durante el curso que la pendiente, perdón, surge o proviene de algo que se llama función trigonométrica tangente. Entonces, como aquí me están diciendo ángulo de inclinación, pero no me están diciendo ángulo entre rectas, entonces yo sé que el ángulo de inclinación va asociado a los 4 cuadrantes y como va a ser 135 grados para el primer caso y un ángulo que es de 60 grados para el segundo caso. Obviamente en esos dos no me estoy dando cuenta que va a haber consideraciones diferentes y esas consideraciones no son propiamente de geometría analítica, sino son consideraciones del curso de trigonometría. ¿Cuáles son las consideraciones? Voy a bajar un poquito esta segunda para que no me estorbe tanto. Y las consideraciones son, para los 135 grados yo debo de tener un triángulo que está así. Este ángulo va a ser de 45. ¿Por qué va a ser de 45? ¿Alguien sabe?
4. 4, dime 4, ¿por qué es de 45? Porque la suma de los dos debe de dar 180 grados. Ok, y los ángulos que suman 180 grados, ¿cómo se llaman? 27. 27, dime 27. ¿Suplementarios? Ok, se llaman suplementarios. Entonces, todos esos conceptos hay que tenerlos claros, ¿eh? Ahí me acordé hoy en la mañana, ya subí todos los conceptos de geometría euclidiana a la primera semana de Classroom para que los vayan teniendo y obviamente los vayan amplios si es que no se lo saben de su curso anterior de geometría y trigonometría. Entonces, ¿por qué 45? Pues porque son suplementarios. ¿Por qué son suplementarios? Porque suman 180. Entonces, yo me doy cuenta que en ese posicionamiento de este triángulo voy a tener la característica que la abscisa va a ser negativa. Y como la abscisa es negativa porque está a la izquierda, entonces el cateto adyacente es negativo. Y la ordenada, como va hacia arriba, es positiva y el cateto opuesto es positivo. Por lo tanto, la tangente de 135 grados se va a calcular como un cateto adyacente que es negativo. Solamente que ese cateto que es negativo, yo ya sé por el curso de geometría y trigonometría que el ángulo que aquí mide 45 y que aquí mide también 45 y aquí 90, díganme cuánto miden sus lados. 36. 36, dime 36. Uno mide 1, el otro 1 y el otro mide raíz de 2. Ok, 1, 1 y raíz de 2. Porque ya la clase pasada, cuando vimos eso, te lo había explicado. Este debe medir 1, este debe medir 1 y este debe medir raíz de 2. Eso implica que en este triángulo que está posicionado en el segundo cuadrante, el cateto opuesto mide menos 1, el cateto adyacente mide más 1, y entonces, para que yo pueda calcular la pendiente, recuerden que la pendiente es la tangente del ángulo, entonces me doy cuenta que la pendiente simplemente es la división de estos dos números, y la división de esos dos números es menos. Es un concepto de geometría euclidiana, ese es un concepto de geometría y trigonometría, por eso es importante que lo entiendan. Por eso les decía en la clase pasada, ¿no? En las fórmulas que habíamos visto en la clase pasada, había una gran diferencia entre los dos ángulos alfa de una fórmula y de la otra fórmula. ¿Cuál era esa diferencia entre esos dos ángulos alfa? 12. Dime 12. Que uno estaba con respecto a las abscisas y el otro entre dos rectas. Ok, esa es la gran diferencia. Entonces, si me queda bien clara la diferencia, entenderé por qué voy a utilizar la forma adecuada. Hace ratito me decía su compañero, ¿cómo supo que era la forma simétrica? Pues por toda la conceptualización. Y no es que sea mala onda, sino simplemente, a ver, ¿y cuál es la conceptualización? La conceptualización es esta. Entonces, la conceptualización implica que se los esté explicando varias veces, ¿no? Entonces, todas las veces que aparezca un ejercicio, obviamente se los voy a explicar para que vayan entendiendo por qué. Eso quiere decir que aquí voy a utilizar una forma, y ya me habían dicho que la forma que voy a utilizar es la forma punto pendiente. Y si voy a utilizar la forma punto pendiente, ¿alguien me la quiere dictar? 13. Dime 13. Díctame la 13. Es ordenada. No, ordenada menos ordenada de A No. igual a No. ¿Alguien más? 35. 35, dime 35. Es una ordenada que no conozco, menos la ordenada D igual al ángulo de inclinación, M, es la pendiente, por la abscisa que no conozco, menos la abscisa D. Ok, muy bien. Acuérdense que hay que hacer referencia a lo que yo ya tengo aquí. Por eso hace ratito que su compañera me dijo ordenada A, ahí ya no fue, porque no estamos hablando del punto A. Y eso vuelve lo mismo e implica precisión, que es lo que estoy buscando siempre cuando estoy realizando un ejercicio, perdón. Entonces, obviamente de aquí ya viene la sustitución. Sabemos que sustitución quiere decir reemplazar. Por lo tanto, si reemplazo, habíamos dicho que esta Y no se reemplaza porque me está representando todos los puntos que están sobre la recta, sobre la curva, dependiendo. Y ese concepto es del lugar geométrico. Por eso ahí no se sustituye.
Y el punto que sí conozco tiene ordenada que es -3. Sabemos que aquí hay que agregar un paréntesis para indicar la multiplicación. Precisamente es para indicar la multiplicación. Y entonces vamos a calcular la pendiente. Pero la pendiente ya la calculé, que fue del curso de geometría y trigonometría, que es -1. Por una abscisa que no conozco y que sabemos que esta me representa todos los puntos que están sobre la gráfica, concepto de lugar geométrico, y le voy a restar la abscisa de la D, que la abscisa de la D resulta que es un -4. Como no puedo dejar los signos juntos, agrego el paréntesis redondo que indica multiplicación, no es que indique una agrupación, y de ahí entonces tengo que aplicar otros conceptos. ¿Qué conceptos aplico? 35. Dime 35. Ley de los signos y propiedad distributiva. Ok, muy bien, voy a aplicar ley de los signos y propiedad distributiva. ¿Por qué? Pues porque aquí estoy viendo que disculpen, no se quiere borrar. Estoy viendo que ese menos por ese menos, espérenme tantito, que este menos por este menos es la multiplicación de dos signos iguales, este menos por este menos también, y obviamente voy a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma porque es más, y obviamente también estoy utilizando la ley de los signos. Entonces el primer concepto es ley de los signos, el segundo concepto que voy a utilizar es propiedad distributiva, y pudiera agregar también que estos no son términos semejantes, por lo tanto no los puedo sumar. Entonces aquí también agregamos el concepto de términos semejantes, porque me estoy dando cuenta que estos términos semejantes no se pueden sumar. ¿Por qué? Porque pues no son semejantes. Entonces el resultado de la aplicación de esos conceptos me lleva aquí es una y, le sumo 3, y esto es menos x menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque menos por menos me da más, por el otro menos me da menos. De ahí quedó. Y ya por último, aquí lo único que me falta aplicar es el concepto que se denomina operación inversa, y con la operación inversa, estos dos que están restando, la operación inversa es suma, obviamente debo de ordenarlos, y me queda que la x más la y de aquí estos dos, como son términos semejantes, entonces agrego aquí el concepto que estos son términos semejantes. Necesito entender que esos sí son términos semejantes, y como esos sí son términos semejantes, lo que puedo aplicar es que al ser la operación inversa, aquí me queda un más, por lo tanto tienen el mismo signo, y al tener el mismo signo, lo que debo de aplicar entonces es algo que recibe el nombre de ley de la suma. Si los números tienen el mismo signo, se suman los números y se deja el signo que predomina. Por lo tanto, aquí me queda un más. Me queda un más 7 igual con 0. Y ya con eso obtengo el resultado de la recta. Recuerden que todo debe ser en la forma general. Ahí no estoy diciendo que es la forma general, pero sabemos que lo debemos de expresar en la forma general. Y ya se obtiene el resultado. ¿Alguna pregunta, chiquillos, en esa situación? Yo, profe, tengo una duda. Dime. Me perdí, no supe de dónde sacó el -1. Acuérdate que ese es un concepto de geometría y trigonometría. El concepto de geometría y trigonometría, porque tú sabes que un ángulo de inclinación no tiene nada que ver con el ángulo entre rectas. Fue lo que les expliqué en la clase pasada. Tienes un ángulo entre rectas que se calcula a través de una fórmula, que la tangente del ángulo es la pendiente final menos la pendiente inicial entre 1 más la pendiente final por la pendiente inicial, y este ángulo alfa no tiene que ver con el ángulo de inclinación, porque tú también sabes que el otro ángulo alfa, que insisto, se los mencioné en la clase pasada y se los hice enfático porque en algún momento lo vamos a utilizar, habíamos mencionado que viene otra tangente del ángulo, pero esa tangente del ángulo proviene de geometría y trigonometría, que es cateto adyacente entre cateto opuesto entre cateto adyacente, y que ese ángulo te marca precisamente la inclinación con respecto al eje de las abscisas positivas. Ese concepto, insisto, fue el que les mencioné en la clase pasada, y entonces tú debes de entender que este ángulo de inclinación hace precisamente referencia a los 4 cuadrantes y hace referencia a geometría y trigonometría.
como hace referencia a lo que ya vimos anteriormente, entonces ubica el 135. Sabemos que el 135 es mayor que 90, por eso lo estoy ubicando en el segundo cuadrante. Y por lo tanto, el triángulo que debes de utilizar, eso te lo explicaron en geometría y trigonometría, debe ser el ángulo acutángulo. Y el triángulo acutángulo es aquel que tiene los ángulos agudos. Acuérdense que hay triángulo acutángulo, que hay triángulo rectángulo, triángulo obtusángulo, etc. Y específicamente este que está aquí recibe un nombre. Y ese nombre, ¿alguien se acuerda cómo se llama este triángulo? ¿Con su nombre y su apellido? 33. 33, 17. 33, ¿cómo se llama? Rectángulo. Ok, sí se llama rectángulo, pero te falta algo. Además de rectángulo, ¿qué más? 4. ¿Cuál? Perdón, ¿4? Dime 4. Triángulo rectángulo. Ajá, ya me dijo tu compañera triángulo rectángulo, pero falta algo. Triángulo rectángulo de 45 grados. No, ¿alguien más me quiere decir? 27. 27, dime. Triángulo rectángulo agudo. Ah, no, el agudo nada más es en ángulos. ¿Alguien más me quiere decir cómo? Rectángulo isósceles. Ándale, ¿qué número de lista tienes? 17. 17, ok. Entonces es un triángulo rectángulo, 16. porque el rectángulo obedece al ángulo, e isósceles, porque isósceles quiere decir que tiene dos lados iguales, dos lados congruentes. Entonces, fíjense bien cómo ahí viene un nombre y el apellido. El nombre es isósceles, el apellido es rectángulo, porque va de acuerdo a los lados y va de acuerdo a los ángulos. Que eso también se lo debieron de haber enseñado en la parte de geometría euclidiana. Entonces, repitiendo lo que le estaba explicando a su compañera, yo debo de escoger el triángulo que está de este lado, que es un triángulo acutángulo, pero es más importante que sea rectángulo, y es isósceles. ¿Qué es isósceles? Porque en el curso de geometría y trigonometría, y que yo también ya te lo dije, debes de utilizar este triángulo. Y este triángulo, si tú lo mandas al segundo cuadrante, perdón, si lo escribes en el segundo cuadrante, te vas a dar cuenta que este lado es precisamente este cateto opuesto. Y este que está aquí, el cateto adyacente, es este que está acá. Acuérdense que los catetos son los lados más cortos del triángulo y la hipotenusa es el lado más grande. Por lo tanto, como tú te estás dando cuenta que este mide 1 y este mide 1, lo único que debes de ubicar es el sentido. Acuérdate que la dirección es horizontal y la dirección es vertical. El sentido es sentido positivo, sentido positivo hacia arriba y sentido negativo hacia abajo. Entonces debes de ubicar el sentido sobre el eje de las abscisas. Y entonces te vas a dar cuenta que este 1 debe de estar hacia la izquierda, por eso es negativo. El sentido es negativo. Recordando también que todos los triángulos rectángulos deben de tener un lado que coincida con el eje de las abscisas. Este fue el primer cuadrante, este segundo cuadrante, por acá es tercer cuadrante, que eso insisto lo vieron en geometría y trigonometría, y para acá es el cuarto cuadrante. Si tú te das cuenta, todos los triángulos, todos tienen un lado que coincide con el eje de las abscisas. Eso fue, insisto, de geometría y trigonometría. Por eso este 1 lo ubicas acá. Y el otro cateto, como es isósceles, pues va a medir lo mismo. Lo único de relevancia es que el triángulo va a ser isósceles. O sea, mide lo mismo el cateto opuesto y mide lo mismo el cateto adyacente, porque proviene de este triángulo. Uno negativo y el otro positivo. Por esa razón, acá te estoy escribiendo que, y me equivoqué, nadie se había dado cuenta, el cateto opuesto es +1, porque el cateto opuesto es en la vertical, y el cateto adyacente es -1, porque es en la horizontal. Ahí fue lo que fallé ahorita en la explicación y que nadie lo observó. Recuerden que este es cateto opuesto y que este de acá es cateto adyacente. ¿Por qué? Porque una función es una definición basada en operaciones y la función tangente se define como la operación división de un cateto opuesto entre la longitud de un cateto adyacente. Obviamente por este triángulo y por estos sentidos te das cuenta que es +1 entre -1 y el resultado es -1, el cual se sustituye en la pendiente. ¿Sale bien? Profe, Dime.
Gracias. ¿De qué? ¿Por qué dijo que era el cateto con el signo de más y el cateto adyacente con el signo de menos? Porque acuérdate que el sentido de arriba es positivo, el sentido de la derecha, el sentido de abajo es negativo y el sentido de la izquierda es negativo. Izquierda, derecha, abajo, arriba. Eso lo aprendimos básicamente en la primaria. Y que nos decía, entonces este signo negativo es este que es a la izquierda. ¿Por qué está a la izquierda? Porque está en el segundo cuadrante. Por eso. ¿Sale bien? Ah, ya entendí, profe. Sí, gracias. De que acuérdense que todo tiene su razón de ser, ¿eh? O sea, cualquier duda que tengan, pregúntanmela porque todo tiene conceptualización. Vuelvo a repetir, en el semestre pasado sufrieron muchos mis alumnos porque les conceptualicé todo álgebra. Ustedes seguramente sufrirán más porque a algunos les tengo que conceptualizar álgebra, les tengo que conceptualizar geometría y trigonometría y les tengo que conceptualizar geometría analítica. Pero no es imposible, solamente es un grado más y a la altura que tienen ustedes, que ya son de tercer semestre, o sea, ya tienen 15 años, ya son niños grandes, a menos que haya por ahí uno de 12 años, que hasta ahorita solamente he tenido 3 alumnos de 12 años en primer semestre, y que obviamente se puede, ¿no? O sea, es cosa de ir haciendo todo en su momento, pues. No les estoy pidiendo más que lo que pueden hacer. Obviamente les va a costar un poquito de tiempo, ¿no? ¿Cuánto? 42 días. Ah, pero ya llevamos casi 3 semanas. Entonces ya es menos. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ok, si no tienen ninguna otra pregunta, vámonos al siguiente ejercicio. Fíjense cómo el siguiente ejercicio habla de 60 grados. Y al hablar de 60 grados, entonces estamos hablando que nosotros tenemos, dejen hacerlo un poquito más para abajo, que nosotros tenemos ahora, no se vino todo. Ahora tenemos el ángulo que les estoy mostrando ahí en la pantalla. Y ese ángulo que estoy mostrando en la pantalla obedece precisamente a un triángulo. Ese triángulo también ya se los había enseñado. ¿Alguien me quiere decir cuáles son las medidas de este triángulo? 10 o 16. 10 o 16. La primera. 16. 16, dime 16, ¿cuánto miden los lados de ese triángulo? 2, 2 y 2 y los ángulos son de 60 todos, así que es un triángulo equilátero. Ok, pero me dijiste de dónde proviene, no me dijiste cuánto mide ese. Diga, alguien más diga. Bueno, proviene de 35. 35, dime 35. 36. 35. Dime 35. La hipotenusa mide 2, el cateto opuesto mide la raíz de 3 y el otro 1. Ok, sale bien, gracias. Este mide 2, un cateto mide 1, precisamente por lo que decía su compañera que venía de un triángulo equilátero y lo partimos a la mitad, por lo tanto ese es 1, y el otro por teorema de Pitágoras, este mide raíz de 3. No se puede hablar aquí de cateto opuesto, de cateto por la única y sencilla razón, los ángulos están marcados. Entonces, como los dos ángulos están marcados, no puedo hablar de un cateto opuesto porque hay dos. Solamente tendría que marcar un ángulo para que se hubiera cateto opuesto. Simplemente este se llama cateto y esta hipotenusa, ¿no? ¿Cuál es el cateto más grande? Pues el cateto más grande es el que representa la altura, es el segmento que va perpendicularmente de un lado al vértice opuesto, por eso este se llama altura, y ese va a ser el más grande de los dos catetos. Entonces, si yo me voy al primer cuadrante, pues no hay ningún problema, porque este es el triángulo en el primer cuadrante. Lo único que debo de entender es que la pendiente es la tangente del ángulo en el primero o en el segundo cuadrante. ¿Alguien se acuerda por qué debemos de trabajar solamente en el primero y en el segundo cuadrante? 35. 35, dime. Porque son positivos. No, esa no es la razón. ¿Alguien más? ¿Por qué nada más se trabaja en el primero y en el segundo cuadrante cuando estamos hablando de triángulos? 24. 24, dime 24. Porque la suma interna de un triángulo es igual a 180. Ok, la suma interna de un triángulo no está bien explicado. ¿Alguien me quiere decir cómo está bien dicho? 12. 27. Dime 12. 3. La suma interna de sus ángulos es 180.
la suma interna de sus ángulos. Tampoco está bien dicho. ¿Alguien me lo quiere decir bien? 32. 32, dime 32. 33. Dime 32. Porque la suma interna de los ángulos del triángulo es igual a 180 grados. No, me lo están diciendo igual mal. 33. 24. Dime 33. 14. 33, dime. 33. Dime 33. Porque la suma de sus ángulos internos es igual a 180 Bien, grados. se dice la suma de los ángulos internos. Y es que ustedes me lo dijeron al revés. La suma interna de sus ángulos. Y disculpen, pero no hay sumas internas. Si hubiera sumas internas, también hay sumas externas. Y eso no concuerda en el lenguaje español. Por eso se llama la suma de los ángulos internos. Porque también hay una suma de ángulos externos. ¿Alguien me quiere decir cuál es la suma de los ángulos? 35. 35, dime 35. 360. Ok, muy bien, 360. Entonces, fíjense cómo ahí hay una situación bastante fuerte en la manera de hablar. Y se los digo en plan, no es que esté aquí como de mala onda, ¿no? Sino simplemente, si saben adecuadamente manejar el lenguaje español, todo lo demás va a estar súper fácil. Si no saben manejar el lenguaje español, entonces sí va a haber una complicación bastante grande. Bueno, disculpen que se haya cerrado la aplicación. Esto a cada rato se me cierra. Dime. Es que hace ratito yo le contesté lo mismo y me dijo que estaba mal porque yo dije la suma de los ángulos internos de un triángulo. Ok, dime, ¿qué número de Creo que no me lista tienes? escuchó bien o no sé. A lo mejor no te escuché. ¿Qué número de lista tienes? 32. 32, profe. Va que va, hecho, ya te la puse. Disculpa, sí, a veces como Gracias. fluctuaciones en la señal de qué, como llega a haber fluctuaciones de la señal, a veces no escucho, pero pues no es que esté tan sordo, ¿no? O sea, si ahí estoy sordo, pues ya estoy grande, pero no estoy tanto, ¿no? Bueno, entonces, como ya les dije, directamente, primera Sí, situación, profe. no te acuerdes, primera situación, siempre voy a trabajar en el primero y el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, siempre, eso es un hecho. Y ahora bien, este triángulo, este ángulo que es de 60 grados, pues me está indicando que precisamente está en el primer cuadrante. Y al estar en el primer cuadrante, pues no hay tanto que buscarle. Simplemente hago el triángulo en el primer cuadrante, permítame tantito. Hago el triángulo en el primer cuadrante, ya lo dibujé. Este es 90, este de aquí obviamente es 30. Y por la similitud en la posición, pues que el que está enfrente del 60 debe de ser raíz de 3, como es para arriba es positivo, y este que está aquí abajo es el cateto adyacente, y ese cateto adyacente también es positivo y mide una longitud de 1. Por lo tanto, la pendiente es la división del cateto opuesto, que es más raíz de 3, recuerden que este es cateto opuesto, entre la longitud del cateto adyacente, que es más 1. Esta fue la del cateto adyacente. ¿De dónde entonces la pendiente es raíz de 3? Y si se dan cuenta, este número está medio feo. Pero no pasa nada, simplemente es un número que se llama número irracional. Eso quiere decir que si a mí me están diciendo ahora, lo voy a poner aquí abajo, que el punto E es de coordenadas menos 2,0, menos 2,0, entonces ya sabemos que la forma que debo de utilizar es la forma punto pendiente. ¿Alguien me quiere decir cómo escribo la forma punto pendiente? 35. 35, dime 35. 5. Dime 35. Es la ordenada que no conozco, menos la ordenada E igual a la raíz de 3 por la abscisa que no conozco menos la abscisa E. Ok. ¿Había alguien por aquí, Rubén? Ok, sale bien. Entonces, de aquí viene la sustitución, el reemplazo. Obviamente aquí raíz de 3, está bien que me la haya dicho su compañera, pero entiendan que esa es la pendiente. Y la pendiente obviamente es la raíz de 3, ¿no? Estuvo bien que me la dijera. La ordenada al origen, perdón, la ordenada que no conozco es la del lugar geométrico, por eso no se sustituye. Aquí va un 0, aquí viene la raíz de 3, que es un número irracional, que no les dé miedo manejar números irracionales, simplemente es un número y ya.
y luego la abscisa del punto que me representa todos los puntos por el que no se sustituye, y es el concepto de lugar geométrico, menos la abscisa, que es un menos 2, por lo tanto agrego un paréntesis para simbolizar la multiplicación, perdón, para indicar la multiplicación, y cambio el otro símbolo de agrupación por corchetes. Obviamente de aquí ya sabemos que voy a utilizar la ley de los signos, que voy a utilizar la propiedad distributiva, y también me doy cuenta que estos dos no se pueden sumar porque no son términos semejantes. Y no son términos semejantes porque una es una variable y la otra es otra letra. Entonces, términos semejantes, y por lo cual aquí obtengo que la y es una raíz de 3 multiplicada por más un 2 por la raíz de 3. Fíjense cómo estoy multiplicando dos números. Uno que es un número entero, obviamente es este más 2, el número entero, multiplicado por el 3, pues simplemente indico la multiplicación del más por el 2 por la raíz de 3. Y de ahí se queda tal cual, o sea, no se preocupen o no se inquieten porque aparece ese número, ¿no? Ahora bien, lo que voy a utilizar aquí, el siguiente concepto, va a ser operación inversa. ¿Por qué operación inversa? Porque esta y hay que escribirla para que las x queden positivas. Y además de la operación inversa, con esa operación inversa ya estaría logrando el objetivo, que es igualar a 0. También voy a aplicar la propiedad reflexiva. Esa propiedad reflexiva, recuerden que la propiedad reflexiva menciona que todo se parece a sí mismo. Por lo tanto, si yo digo que 5 es igual a x, es lo mismo que decir que x es igual a 5. Todo se parece a sí mismo, esa es la propiedad reflexiva. Por lo cual, puedo escribir ya sea en el miembro izquierdo o en el miembro derecho indistintamente sin ningún problema. Lo puedo intercambiar de lugar, eso me permite la propiedad reflexiva. Por lo tanto, esta raíz x que está en el miembro izquierdo, yo lo puedo escribir sin ningún problema en el miembro derecho gracias a la propiedad reflexiva. Por lo tanto, aquí escribo raíz de 3x, insisto, no es que lo esté pasando como algunos maestros les enseñan, ¿no? Y que es un concepto erróneo. Simplemente lo estoy escribiendo en el miembro izquierdo por la propiedad reflexiva. Ahora esta y, la operación inversa es un negativo, por eso aquí escribo el menos y. Acuérdense que el radical se debe de cerrar, porque es un paréntesis. Y esta obviamente, como está junto con esta, las dos las estoy escribiendo en el miembro izquierdo, entonces simplemente escribo un más 2 raíz de 3 igualado con 0. ¿Por qué? Porque aquí había una y sumando. Con la operación inversa que se escribió negativa en el lado izquierdo, ya sé que originalmente está en el lado derecho, pero ya está igualado a 0. Recuerden que siempre debe de ser ese orden. Primero el término lineal en x, sabemos que el 1 no se escribe porque ya está escrito una vez la x. El término lineal de la y, sabemos que el 1 no se escribe porque ya está escrito una vez. Y este que se llama término independiente. Y con eso ustedes ya llegaron al resultado. Vuelvo a repetir, no se asombren que me aparezcan números irracionales, es parte del curso. ¿Alguna pregunta, jóvenes?